Bueno, creo que vamos a dar inicio. A ver, un momento, por favor. El día de hoy, eh, por una cuestión de horarios, tenemos un público escaso. Parece ser que en un momento dado, a partir de las 11, van a integrarse otros y otras participantes. Entonces, bueno, básicamente el día de hoy vamos a tener el placer de escuchar al economista Juan Manuel Vera. Juan Manuel Vera forma parte del consejo editorial de la revista Transversales en España. Es colaborador de larga data de la Fundación Andreu Nin en la preparación de la memoria de la izquierda antiestalinista. Ha participado en numerosos textos históricos, políticos, sociales, defendiendo alternativas democrático-libertarias. En el campo de la filosofía política ha contribuido en las últimas décadas a la divulgación en España y en América Latina de la obra de Castoriadis, ¿verdad? El pensamiento, digamos, de Juan Manuel Vera, ¿verdad? Es un pensamiento muy especializado en el autor, ¿verdad? Entonces, bueno, con Juan Manuel hemos tenido una larga amistad y una colaboración estrecha sobre distintos temas. Recientemente Juan Manuel publicó un libro que es fundamental, lo recomiendo de una vez, que es, digamos, una biografía política de Cornelius Castoriadis, ¿verdad? El título es Castoriadis en su tiempo, en los laberintos del siglo XX, ¿verdad? Bueno, aparte de eso, Juan Manuel tiene una infinidad de publicaciones, ¿verdad?
De hecho, desde hace muchos años para muchos de nosotros fue un referente también una publicación que hizo que se llamaba Castoriadis, ¿verdad? Que era un libro, digamos, pequeño, pero con informaciones muy fundamentales, ¿verdad? Era en las ediciones del Orto, si recuerdo bien, del 2001, ¿verdad? Por dar algunos títulos, ¿verdad? Por una imaginación democrática, propuestas liberales y libertarias, ¿verdad? Al Qaeda, una red contra la humanidad, tradición católica, el peligro político de la certeza religiosa, un diálogo con Ignacio Iglesias, en fin, infinidad de textos que, como ustedes verán a la hora de escuchar su presentación, verán cómo realmente Juan Manuel ha tenido una larguísima trayectoria en el pensamiento y en la acción, digamos, ¿no? de lo que fuera, como ustedes saben, Castoriadis no era un académico, era un activista de extrema izquierda, ¿verdad? Antistalinista, ¿verdad? Y socialista libertario, digamos, ¿no? Entonces, bueno, no me queda más que dejar la palabra a Juan Manuel. Juan Manuel, tienes la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por tus amables palabras y por la amistad de tantos años. Mi intervención va a plantear un recorrido por algunas de las elaboraciones más importantes con las que Cornelius Castoriadis se acercó, reflexionó y cuestionó los fenómenos y las experiencias burocráticas del siglo XX, es decir, las realidades de su tiempo. Voy a intentar ajustarme a unas notas que he preparado para evitar divagar y perderme y perderos en los diversos temas que se van a cruzar en mi intervención. Me gustaría empezar señalando que yo considero que la obra de Castoriadis puede tener un valor actual, un valor contemporáneo, en la medida en que pueda ser capaz de facilitarnos instrumentos para abordar la complejidad, la incertidumbre, los riesgos y las oportunidades del momento en que vivimos. Pero eso no puede significar desconocer que sus elaboraciones conceptuales nacieron en un tiempo social histórico concreto, un tiempo que se va alejando, cuyos imaginarios se van transformando significativamente. En definitiva, que el tiempo de Castoriadis corresponde a una sociedad distinta a la nuestra, pero con convergencias y divergencias que tenemos que señalar. La obra castoridiana me parece que incorpora elementos fundamentales para ayudar a entender las singularidades de un tiempo diferente, siempre que seamos capaces de mirar la realidad con ojos claros y dispuestos a aceptar lo desconocido que emerge en la era presente. Sus aportaciones, las aportaciones de Castoriadis, se desarrollaron, insisto, en unos momentos precisos y fuertemente influidas por la percepción de ese tiempo histórico. Sin embargo, las ideas pueden sobrevivir al estricto marco de la época en que nacieron en la medida en que estén abiertas a la emergencia de lo nuevo y de lo impredecible. Aunque esa apertura nunca puede ser completa, en el caso de Castoriadis nos ha proporcionado un observatorio privilegiado desde el cual podemos asumir simultáneamente la pertenencia a un tiempo y la distancia con esa misma pertenencia. Digamos, para empezar, que la mayor parte de la vida de Castoriadis se produjo en un mundo donde se estaban desarrollando dos grandes tendencias históricas. Dos grandes tendencias sociohistóricas que parecían imparables. La primera de ellas era la consolidación de los sistemas comunistas burocráticos en gran parte del mundo. La Unión Soviética, los estados del este de Europa, China, Corea, etc. La segunda gran novedad histórica que vivió Castoriadis fue la conformación de un capitalismo occidental
enraizado en el modelo productivo fordista, basado en acuerdos sociales y sindicales de largo alcance, el contexto de lo que se llamó el estado de bienestar de forma especialmente definida en Europa, en Estados Unidos y en Japón. Pues bien, ninguna de esas grandes tendencias en las que vivió Castoriadis han sobrevivido a los acontecimientos de las últimas décadas del siglo XX y de las primeras del siglo XXI. Pero bueno, empecemos por el principio. Cornelius era un joven trotskista griego que en 1945, en diciembre de 1945, cuando tenía 23 años, abandonó Atenas, abandonó Grecia para dirigirse a París, para proseguir sus estudios y también para salir definitivamente de un país que se estaba sumiendo en una implacable guerra civil. Desde 1946 se une a un partido trotskista francés, el Partido Comunista Internacionalista, y allí alienta una tendencia junto a Claude Lefort que da lugar a la formación de un grupo que se llamó Socialismo o Barbarie. Entre 1949 y 1965 se desarrolla una experiencia intensa de elaboración política y de reflexión colectiva. Recording in progress. Entre 1949 y 1965 se desarrolló esa experiencia a lo largo de los 40 números publicados de la revista, en la cual se realiza siempre con una orientación marcadamente antiestalinista, un esfuerzo de innovación teórica del pensamiento revolucionario que va incorporando un distanciamiento y cuestionamiento progresivo, primero del trotskismo, después del leninismo, después de los marxismos y finalmente de aspectos cruciales del propio Marx. Pero no debemos olvidar que Castoriadis, durante una importante parte de ese periodo, continuó siendo marxista y fue analizando críticamente distintas partes del entramado construido alrededor de la obra de Marx. Desde finales de los años 40 se estaba asistiendo a la toma del poder en Europa por partidos estalinistas de la mano del ejército soviético y en 1949 a la revolución burocrático-campesina dirigida por el Partido Comunista Chino encabezado por Mao Zedong. En Socialismo o Barbarie se consideraba que cuando cualquier partido de esa naturaleza tomaba el poder en un país, instauraría un régimen totalitario similar al ruso, similar al estalinista, eliminando a las antiguas capas dominantes para establecer su dictadura. Los socialbárbaros rompían con las concepciones del trotskismo en relación con el fenómeno del estalinismo. El análisis de la sociedad soviética, de la burocracia estalinista que realizan Socialismo o Barbarie, la consideran como una sociedad de explotación dirigida por una nueva clase dominante, la burocracia totalitaria. Ese análisis fue una seña de identidad de los análisis de Socialismo o Barbarie a partir de 1949. También lo fue el estudio realizado de los nuevos regímenes comunistas del este de Europa y de China. Leo un texto del año 1949. Decía Castoriadis: esa burocracia que domina la sociedad rusa de hace 25 años, que se ha apoderado en la posguerra de la mitad oriental de Europa y está acabando actualmente de conquistar China y que conserva al mismo tiempo una influencia sin rival en fracciones decisivas del proletariado de los países burgueses, es únicamente una excrescencia pasajera del movimiento obrero, un simple accidente histórico o corresponde a rasgos esenciales de la evolución social e histórica contemporánea. Es decir, en el nuevo clima internacional que se desarrollaba al comienzo de los años 50, la Guerra Fría, se refuerza enormemente el antiestalinismo de Castoriadis y sus compañeros de Socialismo o Barbarie. Se hizo para ellos inevitable un distanciamiento definitivo
del movimiento trotskista al resultarles inaceptables los límites teóricos y políticos de su crítica del estalinismo. Rechazan definitivamente los conceptos de Estado obrero y califican al régimen ruso como capitalismo burocrático, negando la existencia de una separación entre la pretendida base socialista de la economía y el poder totalitario. Consideran que el tipo de régimen ruso no es una excepción histórica y que el totalitarismo comunista es una fuerza agresiva que aspira al dominio mundial. La labor de investigación y desmitificación que desarrolla en esos años sobre el estalinismo será fundamental para la maduración de la personalidad teórica de Castoriadis. Texto a texto se irá desmontando cualquier discurso justificativo del orden burocrático. Recordemos, en primer lugar, un texto del propio año 1949, las relaciones de producción en Rusia. Desde entonces negó cualquier identificación entre el estalinismo y su concepción del socialismo y rechazó que la propiedad estatal y la planificación centralizada debieran entenderse como rasgos del socialismo. En su indagación encontrará un núcleo de significaciones y valores en el sistema burocrático que le hace pertenecer al universo común del imaginario capitalista por su pseudo-racionalidad economicista, su radical heteronomía y su intrínseca visión jerárquica de la sociedad. Al mismo tiempo, Castoriadis y Socialismo Barbarie desarrollarán una concepción del socialismo en positivo, defendiendo la gestión obrera de la producción. En esa concepción, la clase obrera no puede ejercer el poder por delegación, lo que le aproximó a las concepciones consejistas, a las concepciones de Panekoek y de otros autores, aunque sin nunca aceptar de lleno toda la concepción consejista. En Socialismo Barbarie criticarán el estatalismo, considerando que hay que suprimir la distinción permanente entre dirigentes y ejecutantes en la producción y en la vida social en general. Así, ya desde el nacimiento de la revista, se llevará a cabo un desplazamiento hacia la búsqueda de unos nuevos ejes de lectura de los análisis de Marx. Ya en 1949 se señala lo siguiente: la oposición dominante en las sociedades modernas deja de ser gradualmente una oposición entre propietarios y no propietarios para convertirse en oposición entre dirigentes y ejecutantes en el proceso de producción. Así, la nueva etapa histórica exigió un replanteamiento teórico profundo tras la aparición de esa tercera opción, el capitalismo burocrático, entre el capitalismo privado y el socialismo. La burocracia, en esta visión de Castoriadis, constituye una clase dominante que extiende su dominio a todas las esferas sociales, desde la producción y distribución hasta el poder político. Por otra parte, la estatalización no solo es compatible con la explotación, sino que puede suponer una dominación más intensa al negar cualquier forma de defensa de los trabajadores que se convierten en modernos esclavos industriales. Hagamos un inciso para poner de manifiesto que la tesis de una posible confluencia entre la evolución del capitalismo burocrático comunista y algunos rasgos del capitalismo occidental va a estar presente de alguna forma en Socialismo Barbarie, aunque en unos términos muy alejados de lo que Bruno Rizzi a finales de los años 30 había llamado la burocratización del mundo. Aunque se señala que la tendencia a la burocratización aparece en ambos bloques, algo que será muy relevante en los análisis de Castoriadis de finales de los años 50 sobre el capitalismo moderno, siempre incluye significativos rasgos diferenciadores, ya que desde el primer momento se señalará que en el capitalismo burocrático no hay límites para la explotación, a diferencia de la situación del proletariado en los países democráticos. El ambiente político en los primeros tiempos de la Guerra Fría era poco propicio para el desarrollo de una corriente como Socialismo Barbarie. Sus posiciones sobre el tema del estalinismo y del campismo
encontraron dificultades para ser comprendidas. Fueron los acontecimientos húngaros de 1956 las que empezaron a confirmar ciertos pronósticos políticos del socialismo barbarie. La revolución húngara no solo era una confirmación de la naturaleza de los estados burocráticos, también expresaba la capacidad para hacerles frente levantando una estructura institucional de consejos obreros. Castoriadis retomará y volverá a insistir en la importancia histórica de la revolución húngara antitotalitaria. Lo hará, por ejemplo, en el texto La Fuente Húngara, publicado primero en inglés en 1976 y posteriormente en 1977 en la revista Libre. Considera que la revolución húngara fue el mayor movimiento social revolucionario de la posguerra y el más difamado y ocultado. En ese texto, Castoriadis ilumina lo que considera la principal lección histórica que se derivaba de la Revolución Húngara de 1956, la tendencia a la pulverización de los estados burocráticos comunistas en cuanto se enfrentaban a un levantamiento popular. Ese ensayo anticipó claramente lo que confirmarían los acontecimientos de 1989 a 1991. Los todopoderosos estados totalitarios se desmoronarán como terrones de azúcar frente a la corriente efectiva de una población en cuanto ésta perdió el miedo y dio rienda suelta a su odio a las dictaduras totalitarias. En 1976, Castoriadis ya no ve la Hungría de 1956 como la exacta aplicación práctica de un consejismo radical, sino la creación de un proyecto de autogobierno de la sociedad institucional mediante instituciones de democracia directa. Un texto muy importante en la evolución de Castoriadis a raíz de la Revolución Húngara fue sobre el contenido del socialismo, donde empezó a formular una concepción del socialismo como gestión obrera, lo cual exigía una coherencia profunda entre los fines que se persiguen y los medios que se utilizan. Abordó la discusión intentando definir en positivo lo que significaba el socialismo como autogestión generalizada. Castoriadis resumía su contribución al significado del socialismo de la forma siguiente. Hemos tratado de demostrar que el socialismo no es otra cosa que la organización consciente de la vida humana en todos los terrenos, hecha por los hombres mismos, que significa pues la gestión de la producción por los productores, tanto a escala de la empresa como a escala de la economía, lo que implica la supresión de todo aparato de dirección separado de la sociedad. Subrayaría esta idea. Implica la supresión de todo aparato de dirección separado de la sociedad. Para Castoriadis, en esa época, la autogestión sigue siendo una cuestión central y es precisamente ese rasgo de su visión política la que va a permanecer prácticamente hasta, digamos, hasta después de la publicación de la institución imaginaria de la sociedad. Por ejemplo, en 1974, después de mayo de 68, en su conversación con militantes del Partido Socialista Unificado, Castoriadis insiste en que las creencias burocráticas son esencialmente contrarias a las ideas de igualdad y autonomía y que la aspiración autogestionaria implica simplemente la gestión por los afectados de los asuntos que le afectan. Los demás sería justificación de las jerarquías y diferencias sociales. A lo largo de los años 70, el pensamiento de Castoriadis se transforma. De la autogestión pasamos a la autoorganización, es decir, a formas de autoinstitución explícita de la sociedad. Y acabaremos en propuestas sobre la democracia. Ya en el texto de 1979, Socialismo y Sociedad Autónoma, Castoriadis muestra el resultado de esta inflexión trascendental en sus concepciones, que le lleva a poner la democracia en el centro de todo análisis. En él se plantea la sustitución del término socialismo por el de sociedad autónoma. Dirá que la transformación de la sociedad, la instauración de una sociedad autónoma,
implica un proceso de mutación antropológica que con toda evidencia no puede completarse ni únicamente ni centralmente en el proceso de producción. Debemos ser conscientes de que Castoriadis llega a la reflexión sobre la autonomía y sobre la democracia después de un largo proceso intelectual. En toda la época de socialismo o barbarie, no abordó de una forma directa el problema general de cómo se gobierna una sociedad. Es después de la institución imaginaria de la sociedad cuando inicia su indagación sobre la naturaleza común de los grandes proyectos de autonomía que ha conocido la historia humana. El primero de ellos fue la excepcional experiencia de la antigüedad griega, pero también todo el proyecto nacido en la Ilustración que ha llegado a nuestros días a través de las luchas democráticas, las experiencias del movimiento obrero y las conquistas de derechos sociales. Así, para concluir estas referencias, yo diría que Castoriadis había planteado inicialmente un socialismo entendido como proyecto autogestionario contrario a cualquier jerarquía, y esa concepción le llevaba a cuestionar elementos centrales de la sociedad de su tiempo. A medida que Castoriadis desarrolla su teoría, identifica la autonomía ya no con la autogestión generalizada, sino con el proyecto de la democracia. Se va contraponiendo claramente a la concepción marxista que considera que los derechos democráticos son burgueses y formales. Para Castoriadis, la democracia se convierte en la única isonomía, es decir, la única manera de plantear la igualdad para todos. Una sociedad autónoma y libre es en contra de lo que plantean los anarquistas y también Marx, pero también en contra de lo que había dicho Castoriadis años antes. Recordemos que había dicho que el tipo de sociedad, el tipo de socialismo que en los años 50 él planteaba implicaba la supresión de todo aparato de dirección separado de la sociedad. No es esa ya la visión del Castoriadis de los años 70 y 80. Considera ya en esa época que una sociedad autónoma y libre necesita de instituciones explícitas de poder, las cuales aparecerán en cualquier forma social, lo cual va a centrar ya todo su desarrollo sobre la autonomía y sobre la experiencia democrática. He dicho antes que una de las grandes tendencias históricas a las que Castoriadis dedicó su atención había sido el comunismo burocrático, el dominio totalitario en zonas del mundo, pero socialismo, barbarie y Castoriadis también van a prestar atención a otra cuestión fundamental que se desarrolla a partir de la Segunda Guerra Mundial, en los años posteriores a 1945. Así, en los últimos años ya de existencia del socialismo barbarie, la crítica del capitalismo que se desarrollará en la revista se enfrentará tanto a la tradición económica marxista como al conjunto de concepciones estatalistas de su tiempo. El análisis del capitalismo moderno que realizará Castoriadis apelará firmemente a la necesidad de un conocimiento adecuado de los rasgos de la economía capitalista. En esa nueva etapa que se había desarrollado después durante la posguerra europea, habían aparecido instrumentos reguladores de la demanda, se había acentuado la intervención del Estado, que suavizaba los movimientos cíclicos de la economía, aspectos todos ellos que Castoriadis conocía muy bien gracias a su trabajo como economista en la OCDE. Él conocía los datos cuantitativos, pero también los hechos cualitativos más significativos de la evolución de la economía capitalista. Esa aproximación realista a los cambios del capitalismo suponía una perspectiva radicalmente diferente a las que se derivaban de una visión marxista tradicional anclada en la idea de la incapacidad del sistema para desarrollar las fuerzas productivas. En Socialismo Barbarie se hizo preciso reconocer que el capitalismo tenía su historia y sus etapas diferenciadas con rasgos propios.
Es una equivocación completa considerar que los rasgos del capitalismo decimonónico eran aplicables a todas las fases y evoluciones del capitalismo. Decía Castoriadis que el error imperdonable de los marxistas de su tiempo era buscar la verdad sobre el mundo que les rodea en libros escritos hacía más de 100 años. En los años de la posguerra europea, el capitalismo acentuó sus rasgos de sistema adaptativo. Se pusieron en marcha reformas sociales efectivas y se modificaron las estructuras del capitalismo fordista mediante acuerdos estables con los agentes colectivos. Lo que en los años 60 se denominaba neocapitalismo y que Castoriadis calificará de capitalismo burocrático fragmentado, significaba indudablemente una configuración histórica diferenciada respecto tanto al capitalismo de finales del siglo XIX como al de las primeras décadas del siglo XX. Para entender los cambios que se estaban produciendo en las sociedades occidentales de la posguerra, era imprescindible atender al continuado crecimiento de los salarios reales, a la génesis de una demanda efectiva más estable gracias a los gastos estatales y a la emergencia de una sociedad de consumo. La economía capitalista no estaba en la posguerra occidental gobernada exclusivamente por las fuerzas del mercado, ya que la intervención keynesiana había introducido un factor compensador de los desequilibrios del mercado y del proceso de acumulación de los que carecía el capitalismo clásico. En el trabajo El movimiento revolucionario bajo el capitalismo moderno, publicado por Paul Cardin, un seudónimo de Castoriadis en Socialismo Barbarie entre los años 1960 y 1962, Castoriadis analizará detenidamente cómo los procesos de lucha social y los de integración en el sistema no son procesos separados, sino que van unidos. Las organizaciones políticas y sindicales generadas por los trabajadores desde mediados del siglo XIX se habían acabado convirtiendo en algo esencial para el funcionamiento del sistema. Y ello había ocurrido tras una larga evolución histórica. A lo largo de esa lucha secular, el capitalismo había transformado constantemente la sociedad, pero ese proceso también la había modificado profundamente. La evolución del capitalismo es pues una historia en el verdadero sentido de la palabra, es decir, un proceso de acciones de seres humanos y de grupos sociales que modifican consciente o inconscientemente las condiciones mismas en las que se desenvuelve. Es a lo largo de ese proceso cuando surge lo nuevo. La sociedad de posguerra era muy diferente de la del pasado. Las ideas de racionalidad burocrática generalizada y de extensión del conflicto social a nuevos segmentos de la sociedad va aflorando en Castoriadis. Desde el punto de vista de la validez sociológica de la teoría de Marx, la primera cuestión que aborda es una explicación de las razones por las cuales la evolución social desde hace un siglo no había sido la prevista por el marxismo clásico. La hipótesis de Marx sobre el tipo de polarización social que iba a producir el desarrollo del capitalismo no se había cumplido. La población se había transformado en su inmensa mayoría en población asalariada e integrado formalmente y laboralmente en empresas, pero esa asalarización se apartaba esencialmente de la imagen clásica de una sociedad que evoluciona hacia dos polos, hacia una inmensa capa homogénea de obreros industriales, ejecutantes, meros ejecutantes, y una ínfima cumbre de capitalistas dirigentes. La sociedad se había transformado, al contrario, señala Castoriadis, en una compleja pirámide social, o mejor dicho, en un conjunto complejo de pirámides. Castoriadis considera en este análisis del capitalismo de mediados del siglo XX que la burocratización es una tendencia fundamental del capitalismo occidental de posguerra, a diferencia de otras etapas históricas. Esa burocratización resultaba de la confluencia de varios factores. En primer lugar, la concentración del capital y el aumento del tamaño de las empresas, que había facilitado y provocaba la creciente separación entre propiedad y gestión. Un segundo gran elemento de burocratización era la extensión de las funciones, del papel y del tamaño del Estado.
Esos procesos se veían reforzados por la propia y específica burocratización del movimiento obrero, que permitía que los sindicatos adoptaran el modelo capitalista de organización, jerarquía, especialización y división entre dirigentes y ejecutantes y se convirtieran en partícipes, mejor dicho, copartícipes de los acuerdos fordistas en la gestión del Estado social. Así, Castoriadis aborda el fenómeno burocrático como parte constituyente del entonces llamado neocapitalismo. Aunque Castoriadis no formula en ningún momento una tesis de la convergencia entre los sistemas enfrentados en la Guerra Fría, sí encuentra algunos rasgos comunes en la evolución occidental y los países comunistas, en un proceso compartido de burocratización social. Pero el nivel de análisis que permite hablar de burocratización como fenómeno generalizado es ciertamente abstracto. Sin embargo, en ningún momento desaparece para Castoriadis la diferencia esencial entre la burocratización total propia del totalitarismo y la burocratización parcial y fragmentada de las democracias capitalistas. En la concepción del Castoriadis de los años 60, el momento estructurante central de la sociedad contemporánea ya no es el mercado, sino la organización burocrático-jerárquica. En resumen, para Castoriadis, la sociedad capitalista moderna se ha convertido esencialmente en una sociedad burocrática de estructura jerárquica piramidal. La dominación invade todos los dominios de la actividad social para someterlos a su dirección. Llamará forma burocrática a una estructuración social en la cual la dirección de las actividades colectivas se encuentra en las manos de un aparato organizado jerárquicamente y que actúa según criterios y métodos racionales. Otro de los aspectos destacados de la interpretación de Castoriadis sobre el capitalismo moderno es el diagnóstico de que su desarrollo ha generado una tendencia a la privatización. Los individuos se han volcado hacia la esfera privada y el consumo, con la consiguiente pérdida de la intervención política y social de la población. Esa privatización individualista hacía que la sociedad capitalista del consumo de masas fuera cada vez más incapaz de construir un sentido individual y colectivo. La tesis de Castoriadis es que se ha entrado en una época de privatización. Señala que la privatización de los individuos es el carácter más sobresaliente de las sociedades modernas y la modernización del capitalismo, la despolitización de las masas y la privatización van unidas. La población entera ha entrado en un movimiento de privatización. Esa visión sobre la destrucción de los significados sociales tiene un claro precedente en las tesis que formulará de forma más compleja en los años 80 sobre la insignificancia y el conformismo generalizado. Es importante resaltar que la burocratización occidental capitalista difumina la nítida división de la sociedad entre dirigentes y ejecutantes, con la aparición de una escala intermedia cada vez más importante. Estamos hablando de pirámides. La disolución de la uniformidad de la clase trabajadora es a su vez una consecuencia de los éxitos parciales y conquistas sociales derivadas de la lucha de los trabajadores y por lo tanto, junto a la creciente privatización, todos esos factores contribuyen a cuestionar la posibilidad de una revolución entendida en los términos clásicos marxistas, pero también cuestiona
1975, la institución imaginaria de la sociedad se encontraba ya sumergido en la investigación filosófica, psicoanalítica y sociohistórica, pero las combinaciones de la realidad, los acontecimientos del mundo, le van a impactar y le van a tener que hacer reaccionar. Él mantiene el interés por los acontecimientos del mundo, que en muchos casos se empieza a dar cuenta de que parecen tomar caminos muy diferentes de los que él intuía. Y ante los acontecimientos se pronuncia. Cada vez parece tener más presente las muchas ocasiones en las que todas las predicciones, incluidas las suyas, se equivocan. Escribirá: no puede haber predicción seria en política ni en historia. Cuando escribe sobre acontecimientos que le demandan tomar posición, dirá que no lo hace escribiendo tesis universitarias ni multiplicando las referencias o discusiones secundarias respecto a la línea principal de argumentación. Utiliza fundamentalmente una facultad de juicio alimentada en una forma de tomar partido que tiene en cuenta los hechos, pero también sus propios valores. Bien, pues esos hechos explotan ahí, ¿no? Podemos pensar en cómo afecta a Castoriadis la invasión soviética de Afganistán en diciembre de 1979 y la guerra posterior, que le mostraron la necesidad de volver a los análisis del régimen político y social de la Unión Soviética y a los riesgos de desencadenamiento de una guerra entre los bloques. Y bueno, así en el año 1981 publicará un polémico libro titulado Ante la guerra, en el cual explica en una advertencia preliminar que no es un libro de previsión ni de perspectiva, sino de análisis del mundo contemporáneo para orientarse en él. Pone un acento especial en el poderío militar y las potencialidades agresivas de la Unión Soviética. Castoriadis había calificado al régimen estalinista ruso y al resto de regímenes comunistas como capitalismo burocrático total y totalitario. Manteniendo esa concepción, distingue en ese momento entre el totalitarismo clásico, que corresponde a las etapas de delirio propias del régimen de Stalin o del maoísmo, y a los regímenes estratocráticos, es decir, el periodo posterior a la muerte de Stalin, en el cual se había producido una transferencia de poder desde la burocracia tradicional a una estratocracia. Pero claro, en los años 80 los acontecimientos ya se desencadenan. Llega al poder Mikhail Gorbachev, se inicia la perestroika, las cumbres de Reykjavik en 1986 y Washington en 1987 muestran el principio del fin de la carrera armamentista y en cierto sentido de la Guerra Fría. Y llega el año 1989, donde todo ocurrió muy rápido en ese año decisivo y en los dos siguientes, 1990 y 1991. Todos los análisis, perspectivas y visiones de la evolución del mundo se vinieron abajo a ambos lados del telón de acero. Ni los dirigentes mundiales ni las poblaciones europeas pensaban que iba a ser posible lo que ocurrió. Un orden mundial que había durado décadas se vino abajo sin prácticamente resistencia. En 2 años fue derribado el dominio comunista sobre Europa Oriental y en 1991 desapareció la Unión Soviética. 1989 demostró el poder de la movilización popular como en ningún otro momento de la historia reciente. Regímenes que parecían todopoderosos se vinieron abajo sin que nadie saliera en su defensa. El momento que simboliza el final de una época, como sabemos todos, fue la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Pero fueron muchos los acontecimientos que se encadenaron a un ritmo acelerado para hacer posible ese resultado. Las revoluciones de 1989 fueron inesperadas y demostraron que la memoria histórica de Berlín en 1953 o de Budapest en 1956 o de Praga en 1968 estaba viva. Todos los regímenes comunistas se derrumbaron pacíficamente, con la excepción de Rumanía. En este sentido, 1989 parecía un regreso a 1956, pero en otro sentido, 1989 no era 1956. Las fuerzas sociales capaces de una creación social desde abajo estaban agotadas tras tantas décadas de sometimiento al totalitarismo.
Se frustró la posibilidad de apertura de una revolución democrática para la apertura de un proceso constituyente de una democracia social. Esa esperanza se frustró rápidamente. La privatización acelerada diseñada por el ministro ruso de Economía, Igor Gaidor, respondía a los intereses locales de la nomenclatura y de la mafia, los únicos que podían acudir a la compra de las empresas. Debido a los métodos a través de los cuales se aplicó la privatización, una buena parte de la riqueza nacional cayó en manos de un pequeño grupo, de una pequeña capa de oligarcas. A pesar de las elecciones periódicas, el régimen ruso conservó rasgos autoritarios tanto bajo la presidencia de Boris Yeltsin como después con su sucesor Vladimir Putin, experimentado agente del KGB. La sociedad rusa se mantuvo soterrada ante un sistema de poder oligárquico con la riqueza concentrada en pocas manos, las libertades públicas sometidas a sucesivas y cada vez mayores restricciones, persecución de los opositores en una democracia electoral limitada y cada vez más sometida a una deriva autoritaria que las sucesivas reelecciones de de Putin y su orientación belicista han ido acentuando en los últimos años. Claro, en el Castoriadis, ¿cómo reacciona Castoriadis ante todos estos acontecimientos? En el Castoriadis de los años 80 se produce, en primer lugar, una notoria sorpresa ante la evolución de los acontecimientos. Parece que siempre va a remolque de los hechos a medida que él va constatando que sus principales previsiones no se cumplen. En 1989, Castoriadis reconocerá que el advenimiento de Gorbachov y su capacidad de producir cambios fueron una sorpresa para él. Los puntos débiles de las concepciones de Castoriadis en estos años se situaron probablemente en su sobrevaloración de la autonomía del sector militar respecto al partido-Estado, y él estaba convencido de que el ejército pondría límites a las reformas y que en ningún caso iba a tolerar la pérdida de control en Europa Oriental ni la disgregación de la Unión Soviética. Ahora que conocemos los acontecimientos posteriores, es fácil señalar esas limitaciones del análisis, que sin embargo hay que reconocer que reflejaba una de las alternativas más probables. Castoriadis no lo había previsto. Nadie anticipó el curso que finalmente seguirían y tomarían los acontecimientos. Nadie pensó en 1989. Probablemente algunos de los errores de perspectiva de Castoriadis estaban vinculados a que toda su obra de los años 40, 50, 60 estaba impregnada por la consideración de que la burocracia, los estados comunistas eran un nuevo sistema de dominación que podía cronificarse y mantenerse indefinidamente. En uno de los textos más importantes de este periodo, en 1990, un texto titulado La pulverización del marxismo-leninismo, publicado originalmente en Le Monde, se alegra de la caída del comunismo estatal, pero le entristece la falta total de capacidad de creación política para la reconstrucción de las sociedades del este de Europa y de Rusia. Pero la visión de Castoriadis en los últimos años de su vida no tuvo solo que confrontar con la caída, con este hundimiento del totalitarismo comunista en Europa, sino también tuvo que atender, que confrontarse con la evolución del capitalismo. A partir de los años 80 se estaba desarrollando el neoliberalismo, que fue construyendo un poderoso sentido común que facilitaba el retorno a un dominio oligárquico más pleno en los países occidentales. A finales de la década de 1970 habían emergido fuerzas sociales encaminadas a provocar un gran giro político y social en Occidente a favor de las élites dominantes, lo cual se va a producir efectivamente a lo largo de los decenios siguientes. Al conjunto de esas prácticas y concepciones desarrolladas para fomentar la desregulación, la remercantilización de bienes públicos y comunes y el desmantelamiento parcial del Estado social es a lo que se ha denominado neoliberalismo. En definitiva, se produjo un intenso proceso en el cual todavía estamos de destrucción del marco institucional consolidado en Occidente durante la posguerra y se fueron eliminando muchas de sus restricciones al dominio de las oligarquías económicas y políticas.
con los poderosos símbolos de los triunfos de Margaret Thatcher en Gran Bretaña y de Ronald Reagan en Estados Unidos, desde los años 70 el neoliberalismo fue generando un marco de prácticas y de ideas que alimentaron la ruptura de los compromisos del capital y de políticas keynesianas más redistributivas. Hacia 1989 se empezó a hablar del consenso de Washington también para referirse a la eliminación de las restricciones del capital, implantando una absoluta e incontrolada libertad de movimiento de capitales. El efecto más estructural de estos cambios en el área capitalista europea y fundamentalmente, pero también en Estados Unidos y otros lugares del mundo, son las consecuencias redistributivas que dispararon la desigualdad social global. El 1% más rico de la población aumentó su participación en la riqueza y en la renta nacional en todos los lugares. La promesa de seguridad del pasado fue sustituida por una agenda de precariedad. Castoriadis va a interpretar la contraofensiva de la derecha capitalista que se inicia a finales de los años 70 en el marco intelectual de la insignificancia contemporánea. Por ejemplo, en el texto de 1978, Transformación social y creación cultural, se anticipa ya el pesimismo con que va a contemplar en los años posteriores la evolución de la sociedad occidental hacia el conformismo y la insignificancia. Inicialmente verá el giro neoliberal como una mera radicalización de algunas de las tendencias que había desvelado a comienzos de los años 60. No se cuestionará explícitamente la plena vigencia de sus análisis sobre el capitalismo moderno. Va a considerar durante una parte fundamental de los años 80 que los cambios producidos no definen una nueva realidad, sino que manifiestan una continuidad del proceso de destrucción del sentido propio del avance del proyecto de racionalización capitalista. No considera que se estuviera produciendo un cambio histórico en el capitalismo, o al menos minusvaloraba en esos momentos el alcance de la oleada reaccionaria en curso. El centro de las preocupaciones suyas seguía siendo la burocratización de todas las instancias de la vida colectiva que afectaba a la sociedad contemporánea. En 1989 escribe que los regímenes liberales contemporáneos son sociedades estatalistas y condenadas a seguir siéndolo. En ese sentido, dice, la retórica de Thatcher y Reagan no cambiaban nada sustancial, ya que el cambio de propiedad formal de algunas grandes empresas no iba a introducir ninguna competencia efectiva. La estructura burocrática de las corporaciones y de las administraciones permanecen. Castoriadis no llega a presentar ningún análisis de conjunto de los cambios históricos que se producen en la sociedad neoliberalizada que emerge en los años 80 y 90 del siglo pasado. Tampoco ofrecerá un análisis del giro radical de las élites sociales, que limita en un primer momento a referencias sarcásticas sobre la descomposición mental de las capas dirigentes a las que solo se les ocurre buscar herramientas en las antiguallas de Hayek o de Milton Friedman. Respecto a las transformaciones asociadas a la reacción conservadora y el giro neoliberal, sigue destacando Castoriadis los elementos comunes con su análisis del capitalismo burocrático fragmentado de los años 60, tendiendo a diluir las singularidades para destacar fundamentalmente los procesos de privatización individualista que expresaban la continuidad con sus análisis de 20 años atrás. Es decir, Castoriadis se resistía a abordar el neoliberalismo como una criatura singular del capitalismo, como la apertura de una nueva etapa. Nos podemos nosotros preguntar si la permanencia de rasgos burocráticos jerárquicos es suficiente para seguir pensando en las sociedades contemporáneas exclusivamente como manifestaciones de un capitalismo burocrático fragmentado. Cuando Castoriadis había abordado los cambios de la sociedad capitalista de los años 50 y 60 respecto al capitalismo anterior a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, lo hizo analizando las transformaciones productivas, no limitándose a analizar los elementos comunes entre distintas fases del capitalismo. Ello le permitió concentrar su mirada en las modificaciones sustanciales producidas en el papel del Estado y en el funcionamiento regulatorio del capitalismo en una etapa singularizada históricamente.
Como hemos visto, en las primeras aproximaciones a la cuestión del neoliberalismo, tendió a devaluar sus rasgos históricos específicos. Constituye, en mi opinión, una curiosa y notable paradoja que un pensador tan vinculado a la historicidad prescindiese de un análisis más completo de lo que estaba ocurriendo, ese abandonarse del capitalismo a sus propios demonios. Así, en los años 80 manifestó reticencia a abordar el neoliberalismo como proceso histórico concreto de consolidación de un nuevo sentido del mundo, de una forma de dominio de las oligarquías dominantes, de un nuevo papel del Estado y de una ruptura de los pactos sociales que permitieron el desarrollo del Estado social o el Estado de bienestar. En particular, no resaltó el significado preciso de la emergencia del neoliberalismo como reacción desde el capitalismo contra su propia burocratización y, por otra parte, como un rearme del poder de las oligarquías dominantes y un brutal efecto de crecimiento de la precariedad y de la desigualdad. Ya en los años 90, una vez que el neoliberalismo se ha consolidado y los propios partidos socialdemócratas se han incorporado al consenso liberal, Castoriadis va introduciendo elementos de una reflexión de más alcance sobre los cambios que se están produciendo. Además, incorpora en sus intervenciones un conjunto de elementos relacionados con las consecuencias de la mundialización de los mercados, la libertad de movimiento de capitales y los efectos devastadores que todo ello estaba teniendo sobre la desigualdad social. Será a lo largo de la última década de su vida cuando Castoriadis vaya modificando su visión. Por ejemplo, en 1993, en una entrevista publicada como Una sociedad a la deriva, indicará que la contraofensiva llamada neoliberal impuso cosas que parecían inconcebibles, como la reducción de los salarios reales, algo que él hubiera considerado en los años 60, al igual que los niveles de desempleo alcanzados, que no era posible. El Castoriadis de los años 90 cada vez se vuelve más consciente de que se ha producido un cambio de época. Toda la evolución histórica supone la dominación integral del imaginario capitalista con la plena centralidad de la economía y su expansión ilimitada, así como el vertiginoso consumo social asociado al tiempo libre. Por otro lado, la ausencia de barreras de contención hace que se intensifique la irracionalidad inherente al sistema. En un post-scriptum de 1995 al texto El derrumbe de Occidente, señaló que los cambios a escala planetaria exigirían una reconsideración de muchos elementos. Menciona la importancia de China, el renacimiento del integrismo islámico, la evolución del este de Europa, la pérdida de peso de las economías nacionales, los efectos socialmente destructivos del neoliberalismo. En definitiva, llama la atención sobre fenómenos que se acentúan a lo largo de los años 90, pero cuya génesis probablemente es consciente de no haberle prestado toda la atención que merecían. Asimismo, se pronunció explícitamente en este sentido en una significativa conferencia dictada en Buenos Aires el 9 de mayo de 1996, donde aborda de forma ordenada los múltiples efectos del giro neoliberal del capitalismo contemporáneo y la globalización de la economía en sus dimensiones políticas y antropológicas. Toda la evolución neoliberal tiene como condición sociopolítica que las poblaciones no hayan reaccionado suficientemente. Entre las causas señalan la descomposición de las organizaciones obreras burocratizadas, piensa en la socialdemocracia y los grandes sindicatos, la evolución de los socialistas hacia los mismos valores liberistas o los efectos del totalitarismo y de su abrupto final. Todos esos factores van acompañados de una pérdida del peso del proletariado industrial clásico, pero sí, insiste y señala que el triunfo neoliberal no hubiera sido posible sin el papel del consumismo y la privatización de la ciudadanía occidental. Todos esos factores han posibilitado el giro neoliberal y han condicionado la evolución de la esfera política en el marco de una descomposición de los mecanismos de dirección de la sociedad. También Castoriadis se pronunció explícitamente sobre la necesidad de emprender un profundo análisis comprensivo de la nueva etapa histórica. Durante una entrevista radiofónica con Alain Feinstein en mayo de 1996, después de la publicación del Ascenso de la Insignificancia, anuncia: no he hablado en estos textos de los aspectos económicos, y esto quizás exigiría un sexto trabajo independiente de esta serie, cuyo título provisional podría ser El giro del capitalismo mundial y sus efectos
y sus impactos sociales y políticos. El capitalismo se estaba desprendiendo de parte de los elementos que lo habían hecho relativamente soportable y que eran el resultado de una correlación de fuerzas con las clases y grupos sociales subalternos. Solo las reacciones sociales y políticas habían limitado en el pasado los efectos destructivos del capitalismo, consiguiendo mayores salarios, mejores condiciones de trabajo y asegurando servicios públicos. Escribirá: el capitalismo se ha quitado de encima los escasos medios de control que 150 años de lucha política, sociales e ideológicas habían conseguido imponerle. A la hora de realizar un balance de la evolución de las posiciones de Castoriadis sobre el giro neoliberal, parece evidente que hay que señalar que durante los años 80 minusvaloró esa capacidad de autorreparación de las sociedades en base a sus propias significaciones imaginarias, especialmente minusvaloró la capacidad de las élites dominantes de reinstaurar una dominación más directa. De todo ello parece plenamente consciente en los últimos años de su vida. Al fin y al cabo, es el mismo Castoriadis el que nos muestra y nos enseña cómo la sociedad instituida no tiene otra finalidad última que la conservación de su propia institución imaginaria, que como tal es arbitraria desde un punto de vista racional. Lo nuevo que emerge en el campo social no necesariamente es una creación positiva desde el punto de vista de la autonomía, también puede ser una recreación o recomposición heterónoma del sentido del imaginario vigente. En definitiva, el neoliberalismo no puede entenderse de otra manera que como una nueva criatura histórica del capitalismo, capaz de radicalizar algunas de las tendencias que manifestó el de la posguerra. Del mismo modo, también puede entenderse como una mutación del mismo encaminada a provocar una desregulación radical en beneficio de los grupos dominantes de la sociedad. El programa neoliberal no se dirige contra el Estado ni busca su reducción. Lo que se ha propuesto es utilizar el Estado al servicio de determinadas lógicas de pseudomercado. Busca un Estado fuerte al servicio de otros fines. Por otra parte, desde el punto de vista político, la desconfianza sobre la democracia es consustancial a la evolución neoliberal, que ve en la democratización una amenaza al pseudomercado y, lo que es más importante, a la distribución del poder y de la riqueza. En definitiva, estamos abocados a una comprensión del neoliberalismo como un nuevo sentido común. Como han señalado Pierre Dardoz y Christian Laval, el neoliberalismo no es solo destructor de reglas, de instituciones, de derechos, es también un productor de cierto tipo de relaciones sociales, de ciertas maneras de vivir, de ciertas subjetividades. El darwinismo social neoliberal y su resentimiento nihilista son altamente destructivos. Por ello, las oligarquías dominantes necesitan evitar que la descomposición social que generan sus propias políticas llegue a poner en riesgo el orden del sistema, para lo cual formas más autoritarias en lo político y más conservadoras y retrógradas en el orden moral pueden ser cada vez más convenientes. Como creo que me he extendido bastante, voy a intentar hacer un pequeño resumen de conclusiones para no resultar más pesado de lo que ya he debido ser. Entonces, a modo de conclusiones, en primer lugar, yo señalaría que la burocracia, como tal, es consustancial a la forma Estado y, por tanto, es una constante a lo largo de la historia humana en las más diversas situaciones y es compatible con imaginarios sociales muy diferentes. En Castoriadis no hay una teoría general de la burocracia, como podríamos a lo mejor pensar que se encuentra en Max Weber. No hay una teoría general de la burocracia, como no hay una teoría del Estado. En la concepción de Castoriadis, cada forma de Estado, cada despliegue institucional debe ser comprendido a partir del imaginario social que lo instituye y que explica las formas institucionales específicas que caracterizan y singularizan a cada formación social. Para Castoriadis, el capitalismo mercantil de las ciudades europeas renacentistas,
el capitalismo británico industrial del siglo XIX o el capitalismo occidental posterior a la Segunda Guerra Mundial son criaturas históricas diferentes, en cada una de las cuales se establecen formas de institución, lo cual incluye también un papel preciso, pero distinto, de la burocracia. También en estas conclusiones señalaría que en el Castoriadis autogestionario, la contraposición entre burocracia y poder explícito autoorganizado constituyó un plano esencial. Como hemos visto, ello se conectaba con su forma de analizar los estados burocráticos comunistas. En el Castoriadis posterior, el que realiza el análisis del capitalismo de posguerra y después, a partir de los años 70, evoluciona hacia el análisis de las formas específicas democráticas, es ahí donde debe situarse el papel de los distintos componentes del Estado, donde los expertos, los políticos profesionales o la propia estructura burocrática deben inscribirse. Castoriadis apareció como el prototipo del pensador antiburocrático, pero lo hizo en un contexto concreto, determinado históricamente, donde el poder burocrático aparecía como la forma específica del presente y del futuro humanos, tal y como se podían concebir. Hoy estamos en otra época. El hundimiento de los estados burocráticos y la fase neoliberal del capitalismo sitúa la cuestión de la burocracia en otro plano. Relevante, muy relevante, pero menos decisivo. ¿Significa ello que la burocracia ha desaparecido como cuestión política? Claro que no, pero ha perdido la primacía explicativa que pudo tener para entendernos en el mundo comprendido entre 1923 y 1989. Durante esas décadas, como señaló Castoriadis, el pseudodominio pseudoracional propio del capitalismo adoptó la forma burocrática. En las últimas décadas, la configuración tecnoestructural ha adoptado otras formas, en las cuales está presente lo burocrático, pero de una forma subalterna a la lógica neoliberal, que es en lo fundamental desregulatoria, anticorporativa y ajena a la institucionalización de los conflictos, que fue característica de lo que Castoré llamó el capitalismo moderno, es decir, la forma adoptada por este en el mundo occidental posterior a 1945. Castoriadis murió en 1997. Vivió la caída del muro de Berlín, el hundimiento de los regímenes burocráticos europeos y la desaparición de la Unión Soviética. Vivió los tiempos iniciales del neoliberalismo, pero no llegó a conocer hasta qué punto los efectos del imaginario capitalista llevado a su máxima expresión profundizarían en las primeras décadas del siglo XXI en la crisis civilizatoria. La debacle financiera de 2008, el crecimiento continuo de la desigualdad social, el agravamiento de la crisis climática, la aceleración de la pérdida de la biodiversidad, el regreso de los fantasmas de la guerra o la ofensiva social de los movimientos neomachistas, racistas y populistas autoritarios de la nueva extrema derecha están ahí. De Castoriadis se pueden aprender muchas cosas. Una de las más importantes me parece que podría ser la asombrosa capacidad de la sociedad establecida de reabsorber, desviar, recuperar todo lo que la pone en cuestión. La sociedad instituida se autorrepara, reconstruye sus significaciones dañadas, elabora nuevos sentidos, genera formas de olvido de todo cuanto la cuestiona esencialmente. Aunque la personalidad de Castoriadis puede considerarse esencialmente filosófica y su vocación instintivamente política, estaba animado en todo momento por una gran pasión histórica. Su obra no es un producto construido ladrillo a ladrillo y paso a paso según un proyecto concebido de antemano. Más bien, es el resultado de impulsos inacabables en los que la realidad empuja en ciertas direcciones, al tiempo que nuevas aperturas conceptuales amplían y alteran una y otra vez las perspectivas necesarias para comprender y operar sobre la misma realidad. En cualquier caso, el pensamiento de Castoriadis está profundamente teñido de historicidad. Me interesa interpretar a Castoriadis como un pensador vivo, como un pensador relevante para entender el mundo de Trump y de Putin,
lamentable en que vivimos. Me interesa interpretar a Castoriadis como un pensador vivo, vigente, militante, discutiendo con la realidad de los procesos históricos mientras se encuentran en procesos de ebullición. Sería un desprecio a Castoriadis convertirlo solo en un catálogo congelado de conceptos. A todos nos gustaría disponer de una caja de instrumentos con los que entender las novedades del mundo, pero esa caja no existe. Nadie nos puede librar de la necesidad de pensar el presente, sus especialidades, sus singularidades, sus complejidades. Las teorías pasadas, incluso las mejores de ellas, como pueden ser las aportaciones de Castoriadis, no nos liberan de pensar un tiempo en que nuevos imaginarios sociales se despliegan. No podemos pensar el momento trumpista y las metáforas de la motosierra con los mismos instrumentos que nos permitían abordar el New Deal de Roosevelt, el momento burocrático del estalinismo o el capitalismo social de la posguerra europea. Muchas gracias. Sí,
del pensamiento de Castoriadis, como decía Rafael, en donde vemos esos claroscuros que tiene pues, todo autor, ¿no? Todo autor que en todo caso se compromete con su trabajo, con su obra, ¿no? Con aquello que ha dicho y aquello que luego se tiene que desdecir. Y creo que en el trabajo que nos presentas ya no es ese Castoriadis que finalmente acaba dictando una serie de verdades, sino ese Castoriadis que también dudaba, ese Castoriadis que también daba marcha atrás en algunos aspectos y que sobre todo puede ser un hombre de su tiempo, ¿no? Creo que a mí me levanta fundamentalmente dos preguntas, dos grandes dudas tu exposición, ¿no? La primera, nos muestras cómo en los años 60, 70, ¿no? Un poco a raíz de los efectos que iba a tener la revolución húngara, las experiencias yugoslava, la experiencia checoslovaca, etcétera, etcétera. Hay ahí, digamos, la emergencia de la alternativa autogestiva, ¿no? Esta alternativa autogestiva que inspiró además muchísimos movimientos, ¿no? Entre otros también, pues la misma génesis del análisis institucional, ¿no? Leroux decía Sí. ya en los años 80, principios de los 90, decía la autogestión en todo caso ha sido un mito movilizador, ¿no? Más allá de su factibilidad social. Sin embargo, tú aquí sitúas una cuestión que plantea Castoriadis que me parece importante. La autogestión no se le puede lograr simplemente con la socialización de los comités de empresa, etcétera, etcétera, sino requiere de la construcción de instituciones, ¿no? Construcción de instituciones que me hace resonar los planteamientos de Clastre, ¿no? Alrededor de la sociedad sin Estado, ¿no? Él planteaba que en algunas etnias brasileñas la posibilidad de no tener un protoestado era porque se habían construido instituciones que evitaban la construcción de un Estado, entre otras, pues el burlarse del gobernante, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que, digamos, en esta misma línea, eh, la presentación que haces de la problemática neoliberal, a mí me hace pensar efectivamente el neoliberalismo no solamente desregula, destruye instituciones, va destruyendo desde las instituciones más básicas, instituciones como la familia, cierto tipo de instituciones culturales, instituciones económicas también, la destrucción tan fuerte que ha hecho de movimientos y de instituciones que habían resistido o que eran contrapesos digamos, al dominio muy absoluto de las élites capitalistas, ¿no? Todas estas instituciones están viéndose destruidas y el planteamiento sería, ¿todavía vale en el neoliberalismo esa posibilidad de construcción de instituciones, cuando precisamente la posibilidad de construcción de instituciones es nuevamente la formulación de cierto tipo de colectivos, que en todo caso marchan en sentido contrario a esas formas de subjetivación de las que habla la válida Roth, de esas formas que, digamos, todavía podemos hablar de construcción de instituciones que nos permitan oponernos, o en todo caso, ¿cuáles serían esas formas, digamos, en las cuales los movimientos de protesta, los movimientos antagónicos a estas lógicas capitalistas podrían en todo caso aumentar su potencia, aumentar la capacidad que tuvieran de generar otros imaginarios, de generar otra sociedad? ¿No? Creo que por ese lado es por el que me deja pues muy interrogado y además muy preocupado.
tu presentación. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho el esfuerzo que hiciste para este trabajo. Si alguna otra persona quiere participar, por favor, bienvenida. Comentar algunas cosas sobre las cuestiones que ha planteado Roberto y las que tú también habías indicado. Bueno, yo no he querido hacer una crítica de Castoriadis, sino precisamente mostrar, digamos, cómo en todo gran pensador, y como es Castoriadis, pues digamos, la confrontación con lo nuevo, con lo imprevisible, con la creación, genera unos efectos eh, extraordinariamente potentes, ¿no? Y ellos, yo creo que efectivamente, entrando en las cuestiones que ha planteado Roberto, yo creo que el, el, la evolución que se produce en Castoriadis desde la gestión obrera de la producción que podía defender en el año 1949 a la autogestión generalizada que defiende en los años 60 y parte de los 70 hasta el proyecto democrático es muy importante. Es decir, la conclusión a la que llega Castoriadis, y yo creo que es una conclusión extraordinariamente importante y extremadamente acertada, es que debemos dejar de soñar en la desaparición de las instituciones y de las formas de separación entre la población y sus dirigentes. Lo que tenemos que pensar es cómo se construye una sociedad democrática en el cual se dan los rasgos que él consideraba más importantes y que tienen una validez, me parece, para la época presente importante. Es decir, es la democracia tal y como la entendía, es decir, la democracia básicamente como un dispositivo también antioligárquico. Porque además es interesante que, claro, los que habían defendido formas de democracia directa, llega un momento en que se dan cuenta que la democracia directa, las asambleas, los comités, la coordinación de comités, es realmente algo que favorece en muchas ocasiones los instrumentos de dominación oligárquica. Es decir, que realmente las formas de democracia directa no son suficientes para eliminar y restringir el poder de las oligarquías. Es decir, creo que la comprensión tan profunda que hace Castoriadis de la democracia griega, que no es en absoluto para decirnos que nos tenemos que organizar como se organizaban 30.000 griegos del siglo V antes de Cristo, pero sí es para ponernos de manifiesto cómo buscaron instrumentos para controlar a las oligarquías. Y entre esos instrumentos, pues bueno, estaba el sorteo, estaba una serie de instrumentos, las asambleas, había muchos instrumentos dirigidos a ese objetivo. Bueno, pues si en el momento en que queremos pensar cómo superar la descomposición de las democracias liberales que se está produciendo en esta época, pues me parece que son ideas extraordinariamente importantes. En relación con lo que ha planteado Roberto sobre el neoliberalismo, sí, el neoliberalismo, estoy de acuerdo, es profundamente destructivo. Ha destruido mucho y sobre todo ha destruido mucho de lo positivo que se había ido acumulando durante décadas. Ahora, no, yo también pienso que es constructivo porque generan nuevas institucionalidades y nuevas formas de relación en los seres humanos. Hay posibilidades de respuesta, de combate desde la sociedad a este neoliberalismo o a este posneoliberalismo de extrema derecha en el que parece que estamos entrando con Trump, Putin, Milei y compañía. Bueno, pues
la respuesta está en si somos capaces de mirar las cosas que ocurren. Por ejemplo, entre el año 2012 y el año 2011, 2012 y el año 2019, vimos grandes movimientos populares, grandes movimientos sociales en el mundo que de alguna forma expresaban un descontento con el orden insistente. Es decir, en ellos había en potencia lo que podríamos llamar una praxis instituyente. Estoy pensando pues, en un conjunto de acontecimientos que se cortaron de cierto modo abruptamente en 2019 con el inicio de la pandemia, pero que pueden estar ahí como posibilidad y como digamos, nada está escrito, no conocemos, no hay ningún libro que nos diga hacia dónde evoluciona el mundo, y entonces pues las respuestas colectivas se producen cuando se producen, y nosotros, como modestamente, pues lo que podemos hacer es analizar y darnos cuenta pues de los riesgos reales a los que ahora estamos abocados. Rafael ha mencionado el poder del algoritmo. Bueno, el poder del algoritmo, claro, pero claro, tenemos que ser conscientes de cuando hablamos de este mundo en el cual, bueno, las redes sociales ejercen pues unos efectos tan destructivos, etcétera, pues bueno, es que estamos también en un mundo nuevo, en un mundo que tenemos que entender, que tenemos que comprender, que de alguna forma refleja también un imaginario social que se está transformando. Yo creo que siempre es como tenemos que pensar. Cuando pensamos el pasado, podemos utilizar unos instrumentos conceptuales, pero cuando pensamos el presente, necesitamos algo más. Necesitamos apertura, necesitamos instrumentos de análisis porque son imprescindibles, pero a la vez necesitamos, digamos, limpiarnos los ojos para intentar ver la realidad, para intentar ver lo que pasa, para no hacer como ocurre con tantos marxistas que, bueno, que intentan encerrar la realidad en un esquema, lo que pasa es que en un esquema que ya se parece tan poco a la realidad que es algo absolutamente inútil, ¿no? Pues, bueno, tenemos que hacer lo contrario, es decir, tenemos que intentar mirar la realidad con ojos limpios. Creo que si leemos a Castoriadis, y el Castoriadis más político, el Castoriadis de socialismo barbarie, es una lección sobre cómo sobrepasar las propias categorías personales, los propios valores, mirando la realidad. La realidad se contrapone a lo que ese trotskista griego que llegó a París en 1945 creía que era el mundo. Y él se va dando cuenta de que el mundo es distinto, que las realidades son distintas. Y ese esfuerzo ímprobo que realiza para intentar comprender ese mundo tan complejo, que era un mundo muy complejo, el nuestro también lo es, pero era un mundo muy complejo. Y ese esfuerzo me parece que es el gran valor de un autor como Castoriadis, que evidentemente nunca se sometió ni intentó justificar pues a los burócratas de turno, ¿no? Creo que eso es lo que le hace tan importante, al menos para mí. Muy bien, muchas gracias, Juan Manuel. ¿Por ahí alguna otra persona que quiera participar? Te quería agradecer por tu exposición, me pareció magnífica, francamente. El nivel de detalle con el que vas reconstruyendo a lo largo de la obra de Castoriadis distintos ejes de su pensamiento y sobre todo de su reflexión sociopolítica da cuenta realmente de un trabajo muy intenso sobre su obra y un trabajo que no es fácil de hacer, no es sencillo de hacer. En ese sentido, me pareció muy interesante cómo vas localizando ese, podríamos llamarlo doble juego, doble danza que se da
entre sus conceptualizaciones sociopolíticas y también sus diagnósticos de los regímenes que se instalan a lo largo del siglo XX en Occidente y en Oriente. Entonces, es muy interesante esa reconstrucción de cómo en su conceptualización política va mutando el socialismo a la gestión directa, a las formas de autoorganización y democracia, y cómo eso también va a la par de una conceptualización de lo que está pasando en términos socioeconómicos, sociopolíticos, tanto en Occidente como en Oriente. Entonces, en la primera parte de mi intervención es sencillamente destacar lo importante de este análisis y también me pareció muy preciso ese diagnóstico balanceado, me animaría a decir, que es lo que haces cuando empezás a matizar lo que sucede con el Castoriadis, no sé, lo podríamos ubicar post-80, que parecería perder ese énfasis en el análisis socioeconómico sin dejar de ser su brújula, porque como bien destacás en sus intervenciones y entrevistas, todo el tiempo se nota que está viendo la coyuntura, discutiéndola, reflexionándola, pero sin embargo parecería que hay algo en el análisis que de esa textura se pierde, y también en tu intervención está el esfuerzo por tratar de remontar, tratar de ver cuál es la especificidad del neoliberalismo como forma que está haciendo mutar el régimen actual a nuestros regímenes contemporáneos. Entonces, yo también comparto mucho lo que señalás ahí respecto de ese diagnóstico balanceado que hay que hacer sobre esa última porción o esa última parte de la obra de Castoriadis en el análisis sociopolítico. Sí, lo que me quedé pensando, que me pareció muy interesante en lo que señala, sobre todo en las conclusiones, vos hacés como fuerte también un punto que es: no perdamos de vista la lógica burocrática como elemento de diagnóstico, pero tengamos en cuenta que quizás en nuestra época contemporánea es un elemento secundario, una lógica secundaria que refuerza la lógica central que estaría definiendo nuestra época, que es una lógica neoliberal. Espero haberte interpretado bien, veo que así has sentido, después me vas a poder retrucar cualquier de las cosas que estoy diciendo. Pero también lo que me quedé pensando al respecto es, porque en tu intervención hay un fuerte interés por pensar nuestra época contemporánea y también detectar qué es lo que está pasando ahora. Que por cierto me parece algo que es propio y muy fuerte de un espíritu castoridiano. Estoy de acuerdo con vos en eso, en mantener a Castoriadis como un pensador vivo que nos permita leer la época. Pero entonces, ahí se me abren varias aristas de reflexión. Por un lado, esa etapa neoliberal que tenemos en los 80 y más fuerte en los 90, ¿es acaso una etapa transitoria para un régimen de neoautoritarismos más fuertes que empiezan a instalarse ahora con el régimen de Trump, con Milley, con estas distintas facetas, con esta nueva reorganización geopolítica que parecería empezarse a distribuir a partir de esta época? Obviamente no podemos hacer predicciones, pero es como una pregunta para seguir pensando lo que nos atraviesa en nuestra contemporaneidad. Por otra parte, también lo que pensaba, ¿no? Salieron en las intervenciones muchas preocupaciones respecto de la tecnología y cómo la tecnología es parte de los regímenes de control contemporáneos que se van profundizando y perfeccionando. Hay muchos autores hoy en día que hablan de tecnocapitalismo, tecnosocialismo, las dinámicas propiamente autoritarias o conservadoras en los algoritmos. Entonces, a mí se me ocurría pensar, bueno, entonces esas dinámicas contemporáneas no reavivan algunos elementos de la reflexión sobre la burocracia o sobre la privatización, como para retomar algunos de los elementos del último Castoriadis, ¿no? Esto de que todo espacio de nuestro tiempo libre está algoritmizado y que por lo tanto es dato de explotación para la comercialización de las plataformas. No es una nueva forma profundizada de la privatización, con lógica específica desde ya, pero no continúa con esa lógica. Estos diagnósticos sobre el tecnosocialismo, donde lo que primeramente se prometía como una democratización a través del Internet, una ilusión que duró poco, lo sabemos, pero que ahora se distribuye como
pequeños lobbies, sectores empresariales hipertecnificados que mantienen sus territorios con una especie de tecnosocialismo, no, tecnofeudalismo, que se suele decir ahora. Bueno, ese elemento no nos permite hablar también de un proceso de burocratización. Sería más adecuado, que me parece que va más con tu línea de los últimos libros tuyos, pensarlo como nuevas formas oligárquicas que se están regimentando. Entonces, ahí retomar esa pregunta de, bueno, si la burocracia es una lógica secundaria que alimenta el neoliberalismo, ¿dónde ves vos la lógica principal en estas nuevas formas de tecnodominación, por denominarlas de alguna manera rápida, que se están empezando a expandir? ¿Por dónde ves esa lógica de sentido? Si lo ves en la continuidad del mismo neoliberalismo, o si ves algo específico que está empezando a emerger, como para que podamos seguir discutiendo. Y bueno, después hay un montón de cosas, ya te dije, que me parecen muy interesantes de tu intervención. Me parece siempre importante ver esos resquicios en los autores, esos terrenos de vacancia, y en el caso de Castoriadis me parece que es algo muy válido, porque, y con esto cierro, el propio Castoriadis, en La institución imaginaria de la sociedad, en su prólogo, él dice, yo no quiero dar una teoría general, limpia, ordenada, que ofrezca como una inducción de pensamiento total para diagnosticar la sociedad, prefiero dejar los manchones de los pinceles, las rampas de acceso, dejarlo como una obra desprolija justamente para mostrar cómo es el proceso de pensamiento. Y bueno, transitando esa diversidad de un pensamiento, me parece que también lo podemos hacer avanzar y estoy seguro que lo que hiciste hoy es precisamente eso, así que te agradezco mucho, Juan Manuel. Bueno, gracias, Germán. Bueno, planteas cosas interpreto la resistencia de Castoriadis a, a aceptar ciertos cambios que se estaban produciendo en el mundo, creo que tiene que ver con la propia brillantez de sus construcciones, por ejemplo, con su análisis de la sociedad rusa. Era un análisis muy profundo, era un análisis muy certero, pero él de alguna manera queda preso de ese análisis y llega un momento en que aparentemente deja de mirar la realidad. Y algo similar me parece que le ocurre ante la evolución del capitalismo, porque todos pudimos pensar que en su momento que el giro de Reagan, el giro Thatcher, pues era una retórica, pero es que, bueno, es que a medida que pasa el tiempo, pues te tienes que convencer necesariamente de que no es una retórica, sino que es algo bastante más que tiene bastante más entidad que todo eso. Y claro, nos orientamos, siguiendo lo que plantea Germán, al análisis del presente, ¿no? Como decía antes, al mundo de Trump y de Putin y del camarada de Tesla, ¿no? Bueno, está bien, está bien. Tenemos que orientarnos hacia eso. Tenemos que ser conscientes de que de los giros en los que aparentemente el presente se dirige hacia el pasado. Por ejemplo, no podemos olvidar que hace un siglo la destrucción de la red de imperios decimonónicos alimentó un vacío de significaciones y ese vacío de significaciones condujo a los totalitarismos, fue caldo de cultivo. Sin embargo, pues sabemos que la historia no es un ciclo que se repite, tampoco es una línea, una travesía de progreso moral y político. Yo creo que debemos mirar la historia de otra manera, la debemos mirar como una travesía llena de múltiples bifurcaciones, en cada una de las cuales se adoptan decisiones colectivas y se emprenden caminos que condicionan las direcciones posteriores. No existe ningún futuro determinado, pero algunas trayectorias pueden conducir a vías muertas o precipitarse por
despeñaderos terribles, ¿no? Y creo que el primer cuarto del siglo XXI, estos 25 años, pues ha resultado un periodo donde se ha encarnado lo imprevisible, incluida la emergencia de nuevos imaginarios sociales destructivos. Y yo siempre pongo el regreso de las guerras, pienso en Siria, pienso en Sudán, pienso en Ucrania, pienso en Palestina, como uno de los elementos centrales si queremos comprender los imaginarios sociales destructivos que se están reconstruyendo o emergiendo en este tiempo. Y lógicamente sería conveniente para orientarnos en un terreno tan inestable indagar en las bifurcaciones y encrucijadas históricas. Creo que cada una de las bifurcaciones no representan tanto una disyuntiva, sino una pluralidad de posibilidades. Aunque por la tendencia que tenemos todos a construir operaciones binarias, pues siempre pensamos que son alternativas. Así, por ejemplo, podemos pensar equivocadamente que la bifurcación es una raíz que se expande buscando su sustento y su fundamento, pero creo que no es así. También sería equivocado entender las bifurcaciones históricas como las ramas de un árbol buscando la luz o huyendo de los excesos de expansión solar. En los acontecimientos nada creo que esté orientado a un fin, ni para bien ni para mal. Y sobre esa base, sobre las cuales creo que debemos pensar las orientaciones de la evolución tecnológica de nuestro tiempo como emergencias de lo que puede ser una nueva lógica social. Yo soy incapaz de decir en estos momentos si es así. Evidentemente se ven elementos de una nueva lógica, de una nueva lógica social que es burocrática. Bueno, sí es innegable que hay un elemento burocrático, pero las burocracias que hemos conocido, las burocracias del pasado, las burocracias racional reales, etcétera, tienen poco que ver. O sea, realmente interpretar en términos de lógica burocrática, por ejemplo, a determinados personajes contemporáneos como Donald Trump, o a ciertas lógicas de las tecnologías, de los algoritmos, de las redes, bueno, yo me resisto porque creo que las lógicas que yo veo ahí me parecen que fundamentalmente son lógicas nuevas. Otra cosa diferente es, por supuesto, la persistencia de lo que sería el elemento imaginario burocrático, que me parece que tiene un componente transhistórico, porque en definitiva, bueno, aunque el siglo XX lo que nos puso sobre la mesa fueron los fenómenos, las experiencias burocráticas, el Estado totalitario e incluso el Estado social protector, bueno, es innegable que la burocracia tiene una larga tradición histórica. Pero esa burocracia está sometida a unas transformaciones en parte, yo considero que las nuevas lógicas sociales neoliberales, por un lado, mantienen unos elementos del Estado, fundamentalmente la parte más represiva, esa parte del Estado más tradicional, pero sin embargo destruye gran parte de las instituciones de la burocracia que servían para conciliar los conflictos sociales. Yo creo que eso es una esencia del neoliberalismo y eso destruye una parte de la lógica burocrática que hemos conocido. En la forma en que yo pueda pensar, digamos, las nuevas lógicas que podrían estar emergiendo en esta época tan oscura,
pues por supuesto que veo que puedo ver en ellas un componente burocrático, pero creo que sería muy equivocado intentar comprenderlas básicamente desde el paradigma burocrático. Porque en definitiva, bueno, tampoco podemos olvidar que en gran medida el neoliberalismo fue una reacción del capitalismo a su propia burocratización y en definitiva a las instituciones que le estaban limitando. Entonces, es el imaginario capitalista que si en lo económico implica la expansión ilimitada, pues yo creo que está en un proceso de destrucción de una racionalidad y de construcción de una nueva lógica que, bueno, que para muchos será difícil identificar como una construcción de una racionalidad estructurada en los términos que podíamos pensar lo real racional del pasado. En fin, de todas formas, las cuestiones que has planteado darían para hablar mucho. Muchísimas gracias, Juan Manuel, de nuevo. Por ahí... Juan Manuel, más que agradecerte infinitamente, ¿verdad? El gran esfuerzo que has hecho. Siempre muy bienvenido y espero que nos podamos ver pronto. Un gran abrazo. Un abrazo para ti y para todos los que están por allí. Bueno, pues a título un poco de anuncio de logística para la sesión de hoy por la tarde, vamos a de los movimientos sociales y vamos a trabajar también la cuestión de el extractivismo académico. Tenemos aquí a Patricia Aracil, quien va a estar con nosotros coordinando esa mesa redonda. Eso va a ocurrir entre las 14 y las 16 horas. Tenemos un pequeño cambio de horario porque vimos que hay un poco más de margen para extender la discusión y entonces eso va a ocurrir, repito, entre las 14 y las 30 horas, no, entre las 14:30 y las 16 horas y después a las 16, de las 16 a las 17 horas vamos a tener un conversatorio coordinado, animado también por Diana Nava y Roberto Manero. Ahí vamos a tratar de abordar algunas de las cuestiones que se han ido planteando en los espacios que hemos creado en torno, digamos, a este ejercicio de la cátedra, particularmente el espacio de el taller sobre identidad y alteridad en la cultura política de los nuevos movimientos sociales. Bueno, a las 15:30 la buena noticia es que en principio vamos a tener un cierre, ¿verdad?, con un pequeño brindis ofrecido por la cátedra a todas y a todos ustedes. Entonces espero que estén presentes en esas actividades y se les agradece mucho el interés. Muchas gracias.